Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, 2 de mayo. 2 de mayo. Ayer arrancó el 5.º mes del año en muchas manifestaciones alrededor del mundo de los trabajadores, pero la que más llamó la atención fue la confrontación que se dio en París entre los trabajadores y el gobierno. Este señor Macron, ¿se acuerda? El que estuvo allá, esta entrevista todo agradable con el presidente Trump. Bien. Mi reiterado saludo a la clase obrera nacional e internacional. Oiga, Fernando, usted tocó en ese resumen interesante que nos hace todos los días de la historia, el caso del ferrocarril de Panamá. Mire, le voy a dar para que usted ponga en la mente cómo nosotros entramos al mundo. La construcción, desde el descubrimiento de América, siempre los españoles vieron a Panamá como un paso desde el camino de comunicación cruce, de dos grandes masas de aguas, el Océano Atlántico y el Pacífico. Siempre. Y hubo estudios que se realizaron con eso. Pero fue la construcción del ferrocarril de Panamá, desde Colón a Panamá, en una época de, mire, estamos hablando de 1850. Que no iba a ser en Colón, iba a ser en Portobelo. La cosa es que pues le vendieron la isla de Manzanillo más barato y mudaron Y cogieron la ruta adecuada, porque se da la ruta, diferencia por ahí, se va a construir después el canal, pero de 1850 a 55, que se construye el canal, el ferrocarril, pone a Panamá en el barco mundial. La gente se transportaba de la costa este de los Estados Unidos a la oeste por el ferrocarril. Era más seguro, más rápido, y quedó en la mente del mundo Panamá como paso de comercio, cualquiera que sea el comercio. Ya va a ser después que los franceses deciden por la ruta del canal, pero en el proceso de independencia nuestro en el 1903, que los Estados Unidos se interesa en la construcción del canal, y ya será el 14 de agosto de 1915 que se abre el canal de Panamá. Y entramos nosotros con toda la fuerza a la geografía del mundo, con las limitaciones que nos dio ese proceso. Y va recorriendo la historia de todo ese proceso de lucha por recostar el canal, nos lleva a nosotros a un acontecimiento importante, que es el traspaso de todo ese canal a Panamá. Y precisamente hoy llega al poder la presidenta, un día como hoy, llega al poder en 1999, la mujer que recibe el canal de Panamá, Mireya Moscoso. Y lo voy a tener ahí porque le quiero hablar sobre 2 expresidentes, entre ellos ahora cuando regrese al programa de Panamá. Y de ahí, el gobierno de Martín Torrijos posteriormente arrancará el proceso de construcción, y bajo la administración de Martinelli se desarrolla, y es el presidente, ¿verdad?, otro panameñista, el que recibe la ampliación del canal de Panamá. Es una historia importante para tenerla en el marco, y por eso nosotros le presentamos este segmento internacional, ¿no?, que rescata el papel de nosotros en el mundo. Y rápidamente le cuento lo siguiente. En una inusitada conferencia, el primer ministro de Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu, hace una presentación que parece más un espectáculo televisivo que una realidad de inteligencia sobre el engaño que, según él, Irán ha venido haciendo con respecto al problema nuclear. El señor Netanyahu no dijo absolutamente nada que no sea del conocimiento de las inteligencias del mundo. Nada. Pero su presentación estaba dirigida para una sola persona, para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjese que cuando él termina de hablar, el primero que retuitea, hace un retweet de su planteamiento de Donald Trump, que dice: 100% confirma el señor Netanyahu que lo que yo he dicho de Irán es cierto. Dice él, estaba preparado, eso estaba preparado para Trump. ¿Cuál fue la reacción de Europa con respecto a lo que dijo el señor Netanyahu? Fríamente. Londres dijo: no ha dicho nada que nosotros no sepamos y que justifica realmente la existencia de ese acuerdo nuclear. ¿Qué dijo la Comisión Internacional de Control Atómico? Que no hay ningún indicio real de que desde el año 2009 Irán esté preparando ninguna bomba atómica. ¿Qué dijo Alemania y qué dijo Francia? Nosotros seguimos con el acuerdo de Irán. Lo importante, ¿qué dijo el secretario de Estado después de este arranque de entusiasmo del señor Trump? Tuvo que moderar. Decir, bueno, vamos a evaluar porque el señor presidente de los Estados Unidos
hizo una interpretación de una supuesta información de inteligencia israelita sin haber consultado con su inteligencia, que seguro tienen mejor información que los israelitas sobre lo que está ocurriendo en la región porque tienen años de estar metidos ahí. Los Estados Unidos tienen un sistema de espionaje sobre el Mediano Oriente, no solamente tecnológico, sino de seres, de hombres ya, en el área que compite con cualquier inteligencia del mundo. Y ahí está Rusia, está China, está Estados Unidos, Inglaterra, todo el mundo está espiando esa área. Entonces, lo que quiero plantearle en perspectiva es que esto provocó la ira de Irán. Yo reconozco la preocupación del primer ministro y del pueblo israelí con respecto a Irán, porque Irán es un exportador de terrorismo, eso es otra cosa. Pero esta intervención, lo que quiero es que le presten atención, porque Israel es especialista, su inteligencia, en manejar el perfil psicológico y psiquiátrico de los dirigentes a los que tiene que bregar. Y tienen bien medido al presidente Trump. De manera que esta presentación de Netanyahu no fue para el mundo, fue para Trump. Y lograron exitosamente la reacción del presidente, pero ahora las aguas vuelven a su propio nivel. Y creo que le va a hacer un poco de daño a la política exterior de Israel, porque estas son cosas que se sabían, por eso se hizo el tratado. Y eso provocó inmediatamente la salida al debate de John Kerry, exsecretario de Estado, que obligó a Pompeo a tener que rectificar o bajar la posición del presidente Trump. La NBC corrió una encuesta sobre si el presidente de los Estados Unidos dice mentira o no. ¿Te acuerdas que había un mito que el presidente de los Estados Unidos nunca miente? Nunca miente. Bueno, Washington. El 61% de los norteamericanos piensa que el presidente de los Estados Unidos miente en forma continua. Y el 31% piensa que algunas veces no dice la verdad, muy pocas veces. Pero en la base republicana, el 77% todavía sigue confiando en el presidente de los Estados Unidos y aunque piensa que sí miente, no piensa que miente todo el tiempo. Entonces, esto se le complica un poco más al presidente de los Estados Unidos porque esos arranques que él tiene por tweet, le explico esto de los Estados Unidos, de Israel, porque hay presidentes del mundo que hacen lo mismo. Solo que este no escucha su inteligencia y hay otros que al revés. Lo único que escuchan es a su inteligencia, entre comillas. Entonces reaccionan en función del bochinche que la inteligencia le pone todos los días en el oído. El presidente de los Estados Unidos se encuentra ahora mismo molesto porque él ha venido diciendo que no hay evidencia de que él hubo una colusión entre él y Rusia, aunque el fiscal tiene todas las evidencias de que podría existir. Entonces ayer se cuela el cuestionario que le piensan hacer. Y la mayoría de las preguntas serias tienen que ver en su relación con Rusia. Y eso ha montado en ira al presidente de los Estados Unidos. Y fíjense cómo está nuestra América. Rápidamente, los países que nos interesan, Colombia, que está al lado de nosotros. Se polariza la elección entre la izquierda, el centro izquierda de Petros, y la derecha del presidente Uribe con Duque. Ya es evidente, y fíjense lo que está ocurriendo. Duque ha caído unos puntos, Petro sube algunos puntos, pero hay una diferencia en el promedio de las encuestas de 9% que favorece a Duque. Sin embargo, en Colombia, las encuestas tienen un margen de diferencia entre quién gana y quién pierde de 15 puntos porcentuales, de manera que tómelo nada más como referencia. Puede ser a Cerrillo, puede ser para cualquiera. Lo que sí es cierto que todo parece indicar que habrá segunda vuelta. Los demás están detrás de la ambulancia. Sí, ya. Mientras en México, hay un estudio interesante, se lo recomiendo, el país de España, con una nueva metodología, hace un ejercicio importante de cuál es la probabilidad de quién será el próximo presidente de México. Y lo hace a través de una metodología, no la voy a explicar, pero los datos se los traje aquí. Según esa nueva metodología del país, existe el 79% de probabilidad que López Obrador gane la presidencia en México, contra 16% de Ricardo Amaya y 5%, 15%, 5% solo de Meade del PRI. Y las encuestas dicen que López Obrador tiene 41% y el que le sigue tiene 28%, que es del partido, el PAN. El PAN y con la coalición con el PRD de la izquierda. De manera que eso está aquí en nuestros vecinos. Y en medio de toda esta cosa, le doy una noticia importante que debemos prestarle atención. Japón, la República Popular China y Corea del Sur
van a celebrar una cumbre importantísima el 9 de mayo, vinculadas a ver este problema de Corea y a incluir a Japón en esta nueva ecuación. Y es importante para Japón no quedarse atrás. Japón sigue siendo la tercera potencia económica del mundo y un aliado importante de nosotros, como es Corea del Sur y ahora es China popular. Entonces debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo allí, porque los Estados Unidos en la guerra comercial ha tenido que poner un rebozo, marcha atrás, para decirlo en español, ante la visita y presión de la señora Merkel y del presidente de Francia, Macron. Suspende Trump la puesta en marcha por 30 días del impuesto del arancel al acero y al aluminio, y negocia con México y está presionando a México que si en los próximos 30 días no hay un cambio nuevo en el TLC con ellos, se acaba el TLC. Así que el mundo está dando esa vuelta. Nuestros amigos están dentro del escenario. Usted preste la atención a lo corto. No, y ojo con lo ocurrido en la República Dominicana. Rompe relaciones con Taiwán. Claro, porque es que se está creando una nueva situación en el mundo. Ya no es Taiwán, es un socio importante geopolíticamente hablando, aunque sigue siendo una economía poderosa, no es el socio estratégico. El socio estratégico importante ahora es la República Popular China, que tiene capacidad de exportación de capitales y tiene hambre de apertura de nuevos mercados. Ya veremos la nueva geopolítica que se abre. A la vuelta un poco, dos expresidentes en la palestra. Si usted, mientras yo vamos al cambio, usted preste la atención al ABC. Hay una entrevista a Ernesto Pérez Valladares, que desde España nos dice cuál es su receta para arreglar este país. Información comercial. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Oh, que una mujer como esa diga que te extrañaron. Lo que ella no sabe, lo que mucho que nosotros le extrañamos a ella. Gracias, Katia, un placer. Bueno, caso de Rogelio Saltarín y esta, pues, información salida de los contratos hechos al Ministerio de la Presidencia. Claro, vamos a hablar de eso y de otras cosas. Acuérdese que hubo un comunicado de gobierno bajo la firma del señor ministro de la Presidencia donde decía que no había interferencia del Consejo de Seguridad en lo absoluto en las investigaciones que hace el Ministerio Público y que son responsabilidad por mandato de la ley y la Constitución. Incluso esa organización de ANTAE, que no tiene ninguna vinculación lo que dice, porque no, ella, desde el punto de vista constitucional, no puede hacer ninguna investigación de nada. Además, no sé ni para qué existe eso, de verdad. Para darle trabajo a la señora. Es como una especie de apéndice. ¿El apéndice para qué sirve? Para nada. Para molestar nada más cuando se inflama. Pero no tiene ninguna función orgánica importante. Solamente molestar cuando se inflama y producir la muerte. Sí. Por eso es cuando creas organizaciones de ese tipo, para satisfacer presiones de una sociedad limitada, porque son los de arribita, ¿no? Y le quiero recomendar, antes que nada, hay un artículo que aparece, dos artículos que le quiero recomendar. Un artículo que aparece en el Panamá América del profesor Jované, que se llama La educación postergada, ¿no? Una decisión postergada. Muy interesante análisis sobre la educación. Todo lo que sea por la educación hay que respaldarlo. Pero hay otro que me llamó la atención, que aparece en la Estrella de Panamá. Dice, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo que vamos por lo de arriba. Es un artículo de Orlando Concalves sobre la situación en Nicaragua. Interesante, les propongo que lo revisen porque ellos aportan al debate. No es que comparta 100% lo que esté allí, pero son ideas sobre la mesa y que se fortalecen. Uno para el tema interno y otro para el tema externo. Fíjese el eslogan, es un grafiti que aparece en Managua. No es original de él, esto es un grafiti que él tomó. Esto que dice, no somos ni de izquierda ni de derecha. ¿Se acuerda, Marto Rijo? No, somos los de abajo que vamos por lo de arriba. Está bueno el pregón este. Bien, antes que nada, Financia Pacífico. Hoy continúan las investigaciones sobre este caso. Que para mí no existe ninguna razón para que exista ese caso, jurídicamente hablando. He hablado con muchos abogados sobre este tema, pero hay una confusión con respecto a la responsabilidad de los abogados, porque dentro de este proceso hay varios abogados metidos, y que ha provocado el pronunciamiento de las organizaciones profesionales. Yo creo que uno de los grandes déficits que yo encuentro en el Ministerio Público es que en términos generales, aunque hay, claro,
hay un equipo del Ministerio Público de una alta profesionalidad, hay una gran cantidad de fiscales que no tienen el equipamiento técnico ni el conocimiento técnico de investigaciones como, por ejemplo, financieras. Y he encontrado fiscales que no entienden, por ejemplo, con claridad qué es un sobrecosto y qué es una adenda, porque entienden que cualquier cosa sobre el contrato es un sobrecosto y hay una corrupción. No. Si yo contrato para construir 1000 metros cuadrados y termino construyendo 1200 a petición del cliente, entonces los 200 metros cuadrados no son sobrecostos, son costos adicionales por incremento del diseño. Pero si yo contrato 1000 metros cuadrados y sobre los 1000 metros cuadrados de un contrato, póngase hipotético de un millón, yo termino comprando 1.400.000, eso sí es un sobrecosto, porque es sobre el mismo área de construcción. Tampoco veo que tengan claro esto de las transferencias de partida. Un presupuesto, aunque sea ley de la República, ¿qué es? Un presupuesto. Una cosa que se presupuesta, que se prevé antes de construir. En el camino, el presupuesto se maneja entonces con transferencia, porque hay gente que tiene menos capacidad de construir, se retrasan y entonces se dan las transferencias de partidas. Eso es normal. Las transferencias de partidas no son delitos. Tienen un procedimiento que se debe cumplir. Eso es todo. Pero hay gente que no entiende esto de la casa de valores, porque es un poco complicado. Simple. Si usted tiene $1000 y usted lo mete en el banco, usted paga un interés. Paga un interés, pero es un ahorro con poco riesgo. Pero si usted tiene $1000 y lo mete para una inversión, como usted no lo puede hacer directamente, no puede comprar acciones, tiene que ir a una casa de valores. Poner los $1000 ahí, usted aumenta su nivel de riesgo, pero tiene mayor probabilidad, tiene una probabilidad de mejorar su ingreso, porque es más rentable. Usted la pone en la casa de valores, ellos hacen la inversión por usted. Le dirán cuándo gana o cuándo pierde. Punto. Y entonces aquí hay una confusión, porque veo a los fiscales confundidos sobre cuál es el papel de la casa de valores. Y ahí pone plata a todo el mundo. Entonces, creo que, y también noto otra confusión, que esta sí me llama la atención. Yo soy enemigo de los prejuicios. Usted se ha fijado, por ejemplo, yo estoy en contra de los prejuicios políticos, raciales. Yo soy intolerante ante los prejuicios. Y estoy notando últimamente una especie de persecución contra los judíos en Panamá. Eso es lo que estoy diciendo. Y quiero hacer un llamado a la comunidad judía, porque nosotros no podemos permitir la discriminación bajo ninguna circunstancia. Asumir que el hacer negocios es un delito es desconocer la naturaleza de nuestra economía. Panamá es un país de servicios. El 85%, más del 85% de nuestra economía es de servicios. Y todos los que son offshore o no son elementos del sistema capitalista. ¿Hay que hacer investigaciones cuando hay cosas malas? Sí. Pero no hay que hacer investigaciones prejuiciadas. Yo le estoy dando seguimiento muy directo a lo que está pasando con Financial Pacific. Y creo que ahí hay una falta de comprensión técnica de la Fiscalía con respecto a este tema. Después le voy a hablar sobre ese tema. Pero quiero que le den atención a lo que va a pasar hoy. Me preocupa lo que está ocurriendo, porque estamos sentando bases. A mí me preocupó mucho el fallo del señor Luciani, por ejemplo. Me preocupa ese tipo de cosas que están ocurriendo. Pero también me preocupa la pugna que existe entre ahora, cuando está ocurriendo el fin de gobierno, cómo, por ejemplo, los organismos de seguridad ahora se quieren desprender de lo que hicieron y quieren responsabilizar al Ministerio Público de lo que ellos mandaron a hacer. Entonces divulgan cosas por ahí. Le hablo sobre eso. Pero sobre este caso de Saltarín. Rogelio Saltarín, sin duda alguna, es un profesional muy capaz del derecho penal. Lo conozco, he conversado muchas veces con él. Creo que es un buen profesional. Él iba a ser el procurador general del gobierno de Varela. Y desde por allá arriba los etaron, no el presidente. Los etaron. Entonces ahora se da la situación de que él es candidato a magistrado y está entre los 10 para la sala penal. Y de pronto sale un documento que solo tiene la presidencia y que aparece en las redes sociales
y nadie lo ha desmentido, vamos a suponer que es un documento cierto. Si ese es un documento cierto, uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién divulgó ese documento? ¿De dónde vino ese documento? A ver. ¿Vino de usted, mío? ¿No? ¿Quién tiene la capacidad de tener ese documento? Que se trata ahora de un contrato de servicios profesionales, un contrato bien complicado, porque habla de su expertise para preparar expedientes. Exacto. Entonces, al conocer de esto, si eso es cierto, para mí, con mucha pena lo puedo decir, eso inhabilita al señor Rogelio Saltarín para ser magistrado de la sala penal, porque él estuvo manejando casos, de acuerdo a ese contrato, por una suma no despreciable de $268.000. Entonces, uno tiene que darse cuenta que aquí hay una guerra interna. Por ejemplo, esto que salió en La Estrella de Panamá la semana pasada, esa información estaba circulando, yo le expliqué cómo se hizo. Y se hizo de forma tal, con la intención de crear una actitud. Cuando usted ve este tipo de cosas, usted siempre debe saber cuál es cuando un sistema de inteligencia monta una medida de esta que se llama una medida de contrainteligencia, usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el objetivo político de esa medida de contrainteligencia? ¿La lucha contra la corrupción? No. Eso es inmaterial. Yo le puedo asegurar que el Ministerio Público tiene información más completa y más exacta de lo que sacó esa hoja. Porque la esencia de ese documento está en la página que publicó La Estrella de Panamá. Esa es la noticia. Lo demás que pusieron, tienen como 22 páginas, es camuflaje tomado de periódicos de Brasil, etcétera. Pero la esencia de esta información solo la tienen los organismos de inteligencia de Panamá y el Ministerio Público. Y lo que publicaron era parcialmente cierto. Pero tenía una columna que era su objetivo político, era decir, de qué proyecto de Panamá, y ponen allí un proyecto de República Dominicana, en la que se decía, del proyecto de cinta costera se sacó $200.000 para tal cosa. Eso no era posible hacerlo porque los fondos estaban manejados en cuentas conjuntas. ¿Se da cuenta? Entonces, esta información no la tenía ni usted ni nadie. Fíjense que el periódico La Prensa, que estaba haciendo una investigación, la ha dado por archivar esto, no sé si no se atrevieron a publicarlo o qué. Pero ellos fueron los que iban a ser los actores de esta acción. Entonces yo me hago las siguientes preguntas. ¿Quién filtró la carta de Saltarín? La cuenta. Sí, el contrato. ¿Quién la filtró? ¿Quién filtró el documento este en el caso de periodo 2007-2009? ¿Quién lo filtró? ¿Fernando? ¿Yo? Nosotros no. Alguien con acceso a la información. ¿Quién está detrás de eso? Todos sabemos. Entonces yo lo que quiero pedirle a ustedes es que actuemos, y a mí me preocupa mucho, porque hay intención de hacer responsable al Ministerio Público de todas estas cosas. Ojo, me preocupa mucho esta persecución insensata, ya casi ni siquiera judicial, contra jóvenes empresarios judíos. Me preocupa. No del caso del señor Mota, porque yo creo que él debe dar una respuesta. Yo no he visto del Grupo Mota una respuesta sobre lo que hoy aparece en La Estrella de Panamá. Aunque tiene 3 días, está apareciendo. Nada, nadie dice nada. Que viola, por cierto, Ni veo el código electoral vigente de 2014. Ni veo a Movimber hablando sobre estas cosas. Ni lo verás. ¿No? O sea, le hablo de todas estas cosas porque vamos a darle seguimiento con mucho cuidado a lo que está ocurriendo. ¿Hay intenciones políticas detrás de esto? Sí, yo no tengo la menor duda. Lo que me preocupa es el daño que le puedan hacer más a la justicia panameña. Por eso que los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces, que son los controladores de la legalidad, deben actuar con mucha cautela y mucho apego a la ley y a la Constitución. Sobre todo porque dentro de un par de días estaremos entrando al proceso electoral. Bueno, quiero terminar, Fernando, si me lo permites, un par de minutos, con Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares. Fíjese que un día como hoy se proclama el triunfo de Mireya Moscoso sobre Martín Torrijos. La campaña de Martín Torrijos en ese proceso cometió varios errores estratégicos. Uno, Mireya quería hacer un debate. Martín lo rechazó. Y al rechazar el debate perdió la posibilidad de que se diera cuenta de las diferencias. Mireya estaba dispuesta a hacer el debate. Su campaña lo había pedido. En ese proceso Mireya ganó las elecciones limpiamente.
las encuestas se equivocaron. Pero la administración de Mireya Moscoso se caracterizó por lo siguiente, y vamos a tenerla por aquí porque sería muy bueno hablar con ella sobre estos temas. Quizás la presidenta más política, con mayor capacidad de hablar con sus adversarios, era Mireya Moscoso. Fue Mireya Moscoso. Cuando ella tenía un problema, ella no tenía ni un empacho en coger el teléfono y llamar al líder de la oposición, Martín Torrijos, para conversar. No, y no olvidemos que cuando Pérez Valladares pierde el referéndum, con la primera persona que se reúne después, es decir, el mismo día siguiente, es con Mireya Moscoso en el Hotel Intercontinental. Y desde el día que perdió el referéndum Pérez Valladares, el PRD ya iba a perder, porque ya había un golpe estructural. ¿Y quién lideró el no? Mireya Moscoso. Quizás la gente tuvo por ser mujer. Yo creo que muchas de las críticas que le hicieron a Mireya Moscoso, más que por nada, fue por ser mujer. Yo la conozco a ella como política. Y considero que es una extraordinaria política. Sí. Sin duda alguna. Entonces, nosotros somos poco dados a reconocer, porque estamos acostumbrados dentro del machismo. Ah, no, lo que pasa es que Mireya Moscoso no servía para nada. Mireya Moscoso dejó el gobierno creciendo a 6%. Y le tocó una difícil situación. Pero vamos a esperar a hablar con ella, porque es importante conversar de estas cosas. Porque esas elecciones de 2004, las del 2014 después de la de Martín, la de Martinelli. Varela en el periodo de Martinelli, y la de propio Martinelli, son elementos importantes para analizar qué va a pasar en el próximo periodo electoral. Yo le voy a preparar un análisis el viernes, porque el día 5 abre el proceso electoral sobre las perspectivas del proceso electoral. Pero hoy publica el ABC, ya Fernando... El ABC de España. ABC de España. Punto ES. Los monárquicos. El diario monárquico por excelencia. Y ahí desde ahí hace su declaración, unas declaraciones largas de Pérez Valladares. Sí, que es raro que le den un despliegue tan largo a un expresidente de hace tanto tiempo de un país que no está en el radar de ellos como España. Y un periódico importante. Medio millón de ejemplares diarios. Publica una entrevista a Pérez Valladares que yo les recomiendo a los PRD que se la lean, a todo el mundo que se la lea, en donde declara su intención de salir al proceso electoral siempre que algunas cosas se cumplan. Y es lo que quiere ser presidente por un periodo de 2 años a 3 para devolverle la institucionalidad a la pérdida democrática que él dice que hay en el país. Que yo coincido con él, que hay un proceso de pérdida democrática. Y veo de una vez a otra gente que está contra Pérez Valladares diciendo que bueno, ¿y por qué él? Que él viene de la dictadura. Los argumentos valen independientemente de quién lo emita, a diferente de la información. Si a la información, alguien le da una información, quítele el perjuicio y úsela. Si le dan argumento, pese el argumento, no al quien se lo da. Es una ley de la objetividad para los análisis. Pero es interesante lo que publica Pérez Valladares, porque sale precisamente hoy, a unos 4 días de la apertura del proceso electoral. Y termino con decirles lo siguiente: todos aquellos que están hablando de los diputados y hablando cosas sin saber de política, los 71 diputados de la República, ellos valen en voto presidenciales, entre todos, más de 700.000 votos electorales. Y muchos de esos diputados van a salir electos con amplia mayoría en sus circuitos y tienen una alta popularidad en sus circuitos. Y quien intente creer que puede desprenderse de ello no tiene la menor idea de cómo es la política local. La política siempre es local. Y no todo sobre los temas que usted cree que son importantes. Por ejemplo, en Arraiján, lo importante es el agua, es la luz. Pero lo importante es quién está más cerca de mí en mi bregar diario. Y no hay duda que son los representantes, los alcaldes y los diputados. Y con la recentralización, los alcaldes han tenido más cercanía. Pero los diputados siguen siendo hoy por hoy los líderes regionales que controlan las estructuras políticas y controlan una parte importante de los independientes. Entonces, cuando hagamos un análisis político, porque Valladares se lanza el Richter contra los diputados, y yo creo que es un grave error. Les recomiendo que lo lean. ABC.es. A Pérez Valladares. Yo el viernes le preparo aquí con Fernando un análisis de lo que está ocurriendo. Mientras vamos a darle mucha atención a varias cosas. Uno, a las audiencias que se están desarrollando, no ninguna audiencia, a los procesos judiciales que se están desarrollando. Vamos a entender la relación política que se persigue con toda esta información, a la lucha de contrainformación que se está dando entre las entidades de gobierno
a las intenciones de unos de echarle la culpa al otro, las consecuencias de eso en la justicia. Y también yo le solicito al Ministerio Público que actúe con mucha cautela en el marco de lo que está ocurriendo. Entramos a un proceso electoral y esto es una nueva situación. Le guste o no le guste al Ministerio Público, le guste o no a los fiscales, su actuación ha afectado la estructura política. Y como consecuencia van a ser objetos de análisis políticos y de ataques políticos los fiscales. Así es. En su actuar. Y al Ministerio y a los señores del Consejo de Seguridad. La gente está sobre lo que está pasando, ¿eh? No se engañen. Sí. Los inventores del miedo palidecen frente a la fuerza de la verdad. Y por eso alguien dijo que la verdad siempre os hará libre. Así es, San Juan. Vamos a información comercial. Cuando regrese